Bienvenidos a Hablemos. Estamos aquí felices de compartir con ustedes todo lo que Dios nos ha estado hablando y ministrando. Mi nombre es Karen Valdés. Estoy feliz de estar aquí con mis compañeros. Hola, mi nombre es Paco Olivo y muy feliz y contento de estar aquí en este tiempo de compartir con ustedes. Como muchos ya lo saben, soy parte del equipo del pastor y muy feliz de estar aquí y aquí acompañado de estas señoritas. Gracias. Mi nombre es Ceci Bernal, me da mucho gusto estar aquí. Me encanta platicar entre amigos, poder tener una conversación, como masticar nuevamente la enseñanza y que se reafirme en nosotros. Exactamente. Bueno, mi nombre es Angélica Infante. Es mi segunda vez que estoy aquí en este episodio más de Hablemos y estoy muy contenta con amigos, amigas y bueno, yo los invito a que se queden a ver el episodio completito. Sí, porque va a estar muy bueno. Se va a poner bueno. Exactamente. Y vamos a aprender mucho. Claro sí, que así es. Así es. Y bueno, hemos estado aprendiendo mucho estas últimas semanas de la amargura, hemos estado aprendiendo del poder de nuestras palabras. Sí. Y esta semana hablamos de algo pues muy poderoso que la verdad es la base de todo lo que hemos aprendido, que es el Evangelio. Sí. Y yo sé que muchas veces lo hemos oído, bueno, si has estado en la iglesia por mucho tiempo, pues lo oyes mucho, pero hay como una diferencia, ¿no? Cuando de oírlo nada más a tener revelación. De oírlo a vivirlo y experimentarlo. Sí, exactamente. Y cómo es de que el Evangelio a cada uno de nosotros nos ha tocado de manera diferente y cómo Dios nos ha sacado de lugares diferentes. Amén. En cuanto al matrimonio, a mí me sacó de un problema grande de mi matrimonio. No sé, ustedes. Sí, la idea es entenderlo, ¿verdad? Porque ya cuando tú lo entiendes, entonces ya que te cae el 20, dices, ok, entonces la idea de Dios es de esta manera. Si yo lo hago, si yo sigo las instrucciones, entonces todo va a estar bien, o al menos mejor que antes. Claro. Porque cuando empiezas algo diferente, sí se te hace como que, ay, ¿qué va a pasar? O tienes la duda. Pero cuando ya realmente tienes esa revelación de lo que es el Evangelio, te cambia tu vida por completo. Es como un parteaguas. Hay como un antes de tu historia de tu vida. Un antes y un después. Y un después Sí. que cambia para tu vida, pero no solo tu vida, sino todo lo que está a tu entorno y tus generaciones. Y me gustó mucho cómo en la enseñanza se aclaró exactamente qué es el Evangelio. Y el Evangelio es que Dios vino a redimir, renovar y restaurarnos. Y como que eso se aclaró mucho en mi vida también, como entender que exactamente lo que Jesús vino a hacer, que vino a redimirme de la mano del enemigo, vino a renovar mi vida, o sea, a darme una nueva oportunidad, una nueva vida, y vino a restaurarme. Y también aprendimos un poquito de cómo, a qué Dios nos restaura, que fue la idea original de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál fue el propósito de que Él viniera a morir en una cruz por nosotros y qué hacer ahora con el sacrificio que Él dio por nosotros? Me gusta mucho cuando he tenido la oportunidad de compartirlos o compartirle a otras personas de qué es el Evangelio. Les digo yo, el Evangelio tiene que venir a ti, tiene que entrar a ti primero, lo tienes que aceptar, lo tienes que reconocer y tienes que entender lo que es la redención de pecados. Y ya lo explicas de una manera sencilla y muchos se quedan pensando, ¿a poco es así de fácil? Le digo, es que el Evangelio, para saber que está funcionando en tu vida, tienes que hacerte esas tres preguntas: si has sido redimido, si has sido renovado, si has sido restaurado. Exactamente. Y fíjate, Paco, que también una de las cosas, por ejemplo, un ejemplo del poder del Evangelio de ser redimidos. Un ejemplo es como, por ejemplo, estás en un restaurante, digamos con toda tu familia, porque nos ha pasado, y de repente alguien te pagó la cuenta
Y dices tú, wow, pues gracias a Dios, ¿verdad? Qué bendición. Y sientes rico. Pero obviamente si ya alguien te pagó la cuenta, entonces ya no tienes que volver a pagarla. Así es el Evangelio. Dios ya pagó por ti, ya no tienes tú que cargar con todo eso. Que pagar de nuevo. Sí, exactamente. Y aunque quieras pagarlo y quieras hacer tú pagar doble, no se puede. No. Sí. Pero si tú quieres pagar mi cuenta, me gusta mucho ir a Chama Gaucho. Somos 5 de familia. Y Redime de esa cuenta. por favor, algo que a mí Libérame. me llamaba mucho la atención que el pastor nos compartía en la mañana, era la parte que decía, Jesús vino a dar su vida por nosotros y para redimirnos Sí. de nuestros pecados que cargábamos nosotros y también como Pagar el precio. sí, y me gustaba que el pastor nos decía que cada ser humano trae como una canasta y con los pecados personales, pero también de las generaciones que ni teníamos ni por enterados. Eso Sí. yo nunca no lo sabía y nunca le di importancia o pensé que los errores de mi papá, de mis papás, de mi mamá, Abuelos, de mis abuelos, a bisabuelos. mí tuvieran, o sea, que yo estuviera pagando algo de ellos. Yo pensé o pensaba que pues la persona tiene sus acciones, tiene sus consecuencias y ellos lo pagan. Pero yo no sabía que eso va de generación en Y que generación. lo traemos cargando como una canasta. Traíamos y era como todo el ser humano lo traía Todos. cargando y era necesario removerlo, pero la parte que tocó mucho mi corazón es cuando Jesús le dice, Señor, si hay otra manera que se pueda hacer, hazlo diferente, que pase de mí esta copa. Y, Pero no. y hubo un silencio total del Padre, era como diciendo, no, tiene que hacer ser este de sacrificio. esta Sí. manera. Tocó mucho mi corazón porque él estaba listo para lo que él tenía que hacer. Sí, porque era la voluntad de Él. Entonces, él dijo, bueno, si es tu voluntad, pues así que sea. Y pues así tenía que ser, ¿no? Porque algo a mí también que me llama mucho la atención y que yo digo, bueno, qué bueno que es así, porque ya cuando tú estás segura de que realmente eres salva, sabes que tus hijos van en el camino y luego las generaciones que vienen. Entonces, solamente porque nos determinamos a tomar una decisión de esas. Y eso es importante en la vida de cada ser humano. Sí, a ver, Angélica, me gustaría saber o que nos contaras como tu testimonio, cómo tú llegaste a conocer el Evangelio. Bueno, sí, claro que sí. Mira, fue algo bien curioso porque así rapidito, ¿verdad? En aquel tiempo yo cuidaba a una bebita y entonces esa chica me dijo, ¿sabes qué? Mira, te invito a una célula. Y no sabía ni qué era ni nada, pero yo sentía dentro de mí que había una necesidad, muchas necesidades muy grandes, empezando por mi matrimonio con mi esposo. Y era así como que, porque era como que, ay, ¿a dónde me metí? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces yo ahí sentí como que voy a ir. Fui. Cuando la líder empieza a predicar, de verdad qué bueno que me preguntas esto, Karen. La líder empieza a predicar y habló de la maldición, de cómo afecta a las generaciones. Pero luego empezó a enseñarnos, ok, la maldición es porque pues vives en fornicación, en adulterio, no están casados. Y yo sinceramente en ese tiempo todavía no me casaba. Entonces, pero de alguna manera Dios me lo dio a entender, porque yo de verdad que me asusté tanto, porque dije, no, a causa de esto, yo sentía que cargaba con muchas maldiciones, algo La pesado. canasta. La canasta, como dice Ceci. Y luego volteaba a ver a mis niños, de verdad que yo lloraba. Dije, no puede ser que ellos también carguen con esa maldición. Y yo creo que Dios me llevó a entenderlo rápido. Que te abrió los ojos, yo Me diría. abrió los ojos, Como tuve el hijo claridad pródigo. y de verdad que a partir de ahí dije, no, yo no voy a parar de ir a estas células, son importantes para mi vida.
Y mi matrimonio, conforme lo fui llevando, ya de acuerdo a los principios de Dios, que poco a poco lo iba entendiendo, pues Dios me restauró. Amén. Dios nos rescató de todo eso, Dios renovó mi vida, renovó a mi esposo y mis hijos. Sí. Solo ¿Y tu yo estoy nietecita? feliz de Ay, conocerlo. y tu nietecita Mi que me nietecita, encanta la otra adorar. generación, hermosa, La mi Diana. Sí, Wow, gracias a gloria a Dios, Dios. sí. Pero No. sí fuimos liberados de Pero algo que Tremendo. también es como muy cierto, que por ejemplo como yo, que yo traje a mis hijos al Evangelio, porque Dios nos tomó, pero también me doy cuenta que cada uno de ellos, aunque nosotros los traemos, ellos tienen que experimentar Claro. el conocer Sí. el amor de Dios, el vivir el Evangelio real, que sus vidas empiecen a ser de colores. Sí, yo he escuchado algo que siempre me ha llamado la atención, es un buen amigo te habla de Jesús, pero un verdadero amigo te lleva a Jesús. Y ahora tenemos nosotros la oportunidad de hablarle a nuestros hijos de Jesús como nuestro primer ministerio, pero también de llevarlos donde yo, por alguna razón, y creo que es una buena razón, yo no dejo que mis hijos me den una excusa del por qué no, desde el mayor hasta mucho menos al más chiquito. Y ahora también tenemos ya la siguiente generación, que es una nietecita que cada domingo disfruta de estar acá. Y es bien importante, ¿verdad? Porque muchos dicen, déjalo ser, déjalo que decida de ir o no ir. Pero yo creo que cuando uno conoce, uno tiene que, no hay opción. No, o sea, es como que te tienes que venir, no hay otra. Sí. Porque si los dejas, cuidado, ahí va a estar el peligro. Pero eso es cuando ya los padres lo entendemos, Sí. que cada uno de nuestros hijos tiene que vivir esa experiencia Sí. personal, cada uno. Y desarrollar esa comunión, porque es importante esa importante, parte, sí. y la comunión es lo que te permite permanecer. Entonces, tú le enseñas a que tenga comunión con Dios, y comunión significa hablar, conversar. Entonces, eso es muy importante. Si tu hijo no habla con Dios, entonces ¿con quién está hablando? Sí, y la verdad también yo creo que los hijos viendo el ejemplo de los papás, esa es la mejor manera de que ellos aprendan el Evangelio, Sí. que ellos vean como el testimonio de que sus papás realmente han cambiado, es que ellos lo van a ver en casa, mi mamá no es la misma, mi papá no es el mismo, ya no hay gritadera en la casa, ahora hay paz, ahora hay armonía, o quizás no sean perfectos, pero yo creo ahí es verdaderamente donde los hijos van a ver el cambio. De lo que está haciendo Dios en su familia. Y les dices porque empiezas como el papá empieza a conocer de Dios y empieza Dios a trabajar en él a través del papá, a través de la mamá. Empieza a crecer la relación de padres, empieza a crecer la relación entre los hijos. Entonces, los hijos empiezan a tener una mejor visión, una mejor, ¿cómo se dice? Marco de cómo se debe mirar una familia. Y entonces las hijas empiezan a buscar a ver cualidades en los papás que quisieran tener más adelante para ellas. Y los hijos de igual manera con las mamás. Y es algo que les decimos, al menos en nuestra familia, es asegúrate que el hombre o la mujer que tú busques en tu vida, que sea por lo menos así como nosotros, y si pudiera ser mejor, pues qué mejor, Sí, adelante. pues, y algo de lo que hablamos este domingo era como cuando tú recibes el Evangelio, cuando Jesús cambia tu corazón, o sea, que es real, no es solo de venir a la iglesia o una religión, pero que recibes a Jesús en tu corazón. Él viene y llena cada vacío. Porque sin Jesús siempre tenemos hambre y sed, ¿verdad? Y la palabra dice que Jesús dijo que Él nos saciaría, como Así le es. dijo a la mujer samaritana, que si tú bebes de esta agua nunca más tendrás sed. Y la verdad es que sin Jesús hay tantas necesidades, tantos vacíos,
que vamos a buscar otras personas que nos llenen esos vacíos. Vamos a entrar en relaciones, amistades o hasta matrimonios buscando que nos llenen ese vacío, buscando saciarnos del vacío que tenemos, pensando esa persona me lo va a llenar, me va a hacer feliz. Sí. Y terminamos como pues mal, destruidos. Sí, porque es la fuente del agua. Si bebemos de esa fuente, si bebemos de su palabra, pues buscas ahí el alimento espiritual, que es lo que va a llenar todos esos vacíos de lo que pues hay en tu pasado y todas esas cosas. Pero si te dejas de alimentar o si no lo haces, es parte de la pues renovación. Entonces, ¿cómo vas a ser renovada? Es parte de ¿Cómo la vas a ser renovación, restaurada? donde qué era lo que hacíamos antes, qué venimos a hacer ahora, qué practicábamos antes, qué practicamos hoy. Tiene que haber una renovación. Quiere decir que ya no hacemos lo mismo que antes. Quiere decir que ahora encontramos nuevas cosas. Y me refiero a nuevas cosas, me refiero al Evangelio, que ahora lo que buscabas en la calle ya no lo buscas en la calle, ahora lo buscas a través de la palabra, lo buscas el consejo, ya no es de la comadre o del compadre, sino ya es de tu líder, O de ya los es... TikToks. Sí, Los TikToks. Es lo importante, rodearte de personas que te pueden ayudar. Que te estar ayuden a en edificar. contacto, sí, que siempre estés en contacto con tu líder inmediato para que te pueda enseñar. Y porque eso es realmente el Evangelio, no quedarse estancado, sino crecer y estar siendo llenado de cada vacío. Por ejemplo, si alguien venía en pobreza, en el Evangelio ya no vive la pobreza. Si alguien venía con un matrimonio destruido, el real Evangelio es, la medicina es un matrimonio restaurado para ahora ser restaurador de otros matrimonios. Donde venían hijos con problemas, ahora tienes hijos felices, hijos que viven la vida de diferente color, porque Él es el pan de la vida. Y dice, el que come de mí, y además lo más impresionante es que nos dejó instrucción. Sí, y te trae esa felicidad, El tu hogar, gozo. trae el gozo. Y así pase cualquier cosa, es muy difícil de que tú vuelvas a lo mismo, de ponerte triste. Yo creo que ya no pasa mucho, porque nadie te roba esa verdadera felicidad que solamente Dios te puede dar. Y no tienes... Ya no quiero pasar por ahí. No tienes la necesidad ya de ir a otro lugar a buscar felicidad. Acá la tienes. El verdadero amor de Dios, la verdadera felicidad, ahí está. Y la familia en Cristo. Y la familia en Cristo, sí. Lo que he visto yo, o lo que viví yo, es de que Dios te da la oportunidad de que salgas del lugar donde estabas, te redime, te renueva. Ahora, cuando llega la parte de la restauración, te da la oportunidad, o llegas a tener ahora la oportunidad de construir lo que destruiste con tus hijos, lo que destruiste en tu matrimonio, lo que destruiste ya sea con tus papás, aquel negocio que fracasó. Ahora tienes la oportunidad de restaurar tu vida en muchas áreas, o más bien en todas las áreas que te rodean. Y esa oportunidad solamente Dios te la da cuando recibes el Evangelio y decides que el Evangelio venga a tomar vida en ti. Muchos dicen, o personas han dicho, no puedo decir muchos, que el Evangelio no funciona. A ti no te funcionó porque te faltó, ¿cómo se dice? Como entendimiento, revelación. Guianza, porque esto no es de una vez, esto es para toda la vida. Es diario. El encuentro con Jesús es diario. El sacar de la canasta es diario. No, y es que el Evangelio vino a revivir el espíritu de la persona. Sí. Cuando el espíritu de la persona está vivo, entonces puedes tener esa conexión con el Espíritu Santo. Y eso es tremendo, porque puedes entonces escuchar la voz del Espíritu Santo. Te puede dar la señal de qué puedes hacer y qué Los no planes puedes que hacer. tiene para ti. Sí, le platicas, ¿cómo le hago aquí o esto? Sí. Y el Espíritu Santo te da la palabra, pero necesitamos estar En vivas, conexión. en conexión para poderlo. Y de eso hablamos mucho en la célula, como cuando tú recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador,
Él resucita tu espíritu, porque Exacto. cuando Adán y Eva, o sea, donde el problema comenzó, que la verdad yo a veces decía, si yo fuera Eva, yo no hubiera hecho eso, pero Ay, no Eva. es cierto. Todas somos Evas, todos hubiéramos cometido ese error, pero ahí en ese momento donde ellos pecaron, la palabra decía, o sea, que si ellos comían del fruto del bien y el mal, iban a morir. Y su cuerpo y su alma no murió, pero su espíritu murió. O sea, esa conexión con Dios. Sí. Y es como cuando una persona trata de orar y siento que le habla a nadie, siento que están hablando una pared de fierro. como a la pared, pero es cuando tu espíritu no está vivo. Pero cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, de verdad te digo que tú puedes estar manejando y tú sientes que Dios va en el carro contigo. Tú puedes estar en el trabajo y tú sientes que Él está parado enseguida de ti. Tú puedes estar donde sea y puedes hablar con Él, puedes convivir con Él. Y eso es la oración, eso es tener tu espíritu vivo, saber que estás en directa conexión con Él. Y eso grande va eso. más allá. Sí, y fíjate, Karen, ahorita me recordé de algo muy importante, ¿verdad? Porque pues uno tiene adolescentes y eso. Y me recordé mucho porque escuché una predicación y luego era donde todos estaban en lo que es la alabanza, en el sentir, estaban conectados con el Espíritu Santo. Pero de repente había un adolescente que estaba así como si nada. Entonces le dice la pastora, oye, ¿qué pasa contigo? Dice, no, es que aquí no está Dios, yo no siento a Dios. Y la pastora, ¿será que tiene más discernimiento que yo? que él asegura que Dios no está aquí. Y dice que se le vino una película del adolescente donde lo veía en una computadora y que le pregunta, ¿será que tú miras pornografía? Y entonces sí abrió los ojos, entonces sí se puso como que, Oh. sí, cada que lo haces, todos los días mientras mis padres trabajan. Wow, yo me quedé, híjole, de verdad, porque entonces el espíritu del adolescente estaba muerto a causa de eso. Del pecado. Entonces, sí, a causa del pecado. Entonces, por eso él no podía tener esa conexión con Dios y con el Espíritu Santo. Por eso muchas de las veces el pastor a veces nos dice, puede haber personas que hasta lloran, hoy lo mencionó, que están conectadas con el Espíritu Santo y en ese mover, en ese sentir. Y hay personas que están así como que... Nada. Como que en otro lugar. Y nosotros tócala, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, pero qué importante es lo que estamos haciendo ahora con la oración por los tres. Pero hoy me pasó a mí algo en la alabanza. Cantaron un canto que para mí fue un himno. En un momento que yo llegué a Cristo, cuando yo llegué a Cristo, ese canto fue como una bandera para mí. Y dice, mientras yo confío en tus promesas, y el Señor, el Espíritu Santo me hizo recordar todo lo que no tenía cuando yo estaba y todo lo que yo le había pedido. Wow. Y cuando el Evangelio llegó a mí, todo lo que cambió en mi vida y mi matrimonio, mi salud. Y realmente el Evangelio cambia. El Evangelio te transforma y viene a renovar, a retomar, a darte esa identidad que tú no sabías que tenía. Yo lo hablo en lo personal, es los sueños de viajar, los sueños de conquistar. Yo no lo tenía, o estaba como que esa app estaba apagado. Estaba apagado, y vienes a caer en el Evangelio y empiezas a escuchar la palabra como promesas, como victorias, conquistas, sueños. Y te quedas tú, yo pensaba, dije, pues, ¿qué tanto hablan de esto? Y empiezas a ver que la gente a tu alrededor sí experimentaba eso. Y dije yo, bueno, entonces si ellos lo están experimentando, tiene que ser cierto. Pero entre más lo escuchas, más hambre te da por conocer y saber
¿Cómo es Sí. que esa persona alcanzó esa victoria? ¿Cómo es que esa Sí. persona, Dios le concedió ese sueño? Pero es algo que aprendes, algo que no lo tenías, y Que ahora alguien ya. soñó y lo alcanzó antes que tú y te lo compartes como, mira, sí se puede, sí se puede, y es algo bien bonito, Sí. porque luego lo transmites tú, ya te lo pasaron a ti y luego tú lo puedes compartir. Porque es la idea, con tu esa es la familia. idea de Dios, que se expanda el evangelio. Sí, y que el es evangelio nuestro trabajo. que se Sí. expanda y ahora que el evangelio a donde llegue, que también transforme Sea otras parteaguas. sí, y que transforme a otras familias, que toque Sí. otras familias, que más personas vengan a salir del lugar donde están y que vengan ahora a experimentar lo que Dios tiene Sí. para ellos. Yo no sabía que Dios tenía cosas para mí. Sí. Yo pensaba que Dios es alguien que está lejos. Sí, y es que la verdad hay tantas necesidades, tantas, y especialmente yo algo de lo que hablábamos otra vez en la célula, pero con las chicas hablábamos... Me encanta tu célula, Karen. Sí, a mí me encanta la tuya. Todas las células son muy interesantes. A mí me gusta la mía. mi Sí, célula. pero me encanta, me encanta. Bueno, algo de lo que hablábamos era... ¿Ustedes cómo- sirven carne asada en las suyas? Yo sí. No, Tú haces servimos carnita, galletitas Paco, y ¿verdad? café. De porque todo, de todo. En lo que Dios nos suple ahorita. Porque dijo el Señor dijo en señoren sobre Amén, todo. Entonces, amén. Así va a ser. asada, Que así sea. pescadito. Vamos a ir a la célula de Paco, amén. Sí. Thank you, Paco, por invitarnos. No, pero bueno, hablábamos algo de como de las necesidades de personas y cómo la pandemia como que abrió más la puerta a más necesidades o más que nada como que las necesidades se vieron más enfocadas como que La gente- más claras, Más sí. claras. Yo creo como muchos jóvenes sufriendo de falta de amistad, falta de papás, como la palabra dice que en los últimos tiempos como el corazón regresará de los hijos y Al el corazón padre, de los hijos a los padres, pero hasta que llegue el evangelio, pero sin el evangelio tienes papás que no son papás, o sea, y No hay- que no le hay esa dicen a sus comunión. hijos como fuiste un error o para qué te O tenía los niños, Karencita, Sí, que no iban a la escuela y vivían en un hogar abusado, Sí. abusivo, Yeah. y todo el día tenían como la puerta cerrada sí. y el abuso seguía La pasando. verdad, Ceci, yo tuve la oportunidad de hablar con una policía aquí de San Antonio y algo de lo que ella me contaba es cómo los suicidios aquí en San Antonio, bueno, y en todo el país subieron durante la pandemia, el abuso entre matrimonios subió, el abuso sexual de familia, a de menores. niños subió. Tantas cosas horribles que pasaron en este tiempo, que siempre han pasado, pero como que en este tiempo elevaron los números. se elevaron. Y también vemos, o sea, la palabra dice como que así va a ser en estos últimos tiempos. Vamos a ver la necesidad y hay tanta necesidad. Y yo creo en estos tiempos también pensamos, no, pues si los políticos esto, si la policía esto. Y sí a un punto, pero la verdad nunca vas a llegar al problema real que solo Jesús puede solucionar. Solo el Evangelio puede transformar el corazón y la mente de los jóvenes, de las personas. Solo el Evangelio puede restaurar las familias, la relación entre Amen. padre e hijo. Solo el Evangelio puede traer sanidad y libertad de opresión, de abuso, de tantas cosas y de pobreza. sí, libertad de pobreza. El evangelio es la solución y es lo que hemos estado Es la aprendiendo. respuesta De la a la respuesta. necesidad, es la respuesta Ajá. a la necesidad que todos tenemos como ser humanos. Creo yo que los tiempos difíciles que pasamos de pandemia vino a elevar la ansiedad en las personas porque el temor al morir aumentó Ajá. y mucha gente tenía miedo de morir porque no sabía hacia dónde iba. Y a veces, Sí. o sea, Entonces, era tanto el temor, la falta ¿verdad? del evangelio
Sí. Hasta morían de eso. Ajá. Es que se era eso. paralizaban del Sí. miedo. Los mató. No el era miedo. tanto Sí. el COVID, no era tanto la enfermedad, sino más bien el temor que atemorizaba. Pero realmente, como el pastor decía, la respuesta a todas esas necesidades es Sí. solamente el Evangelio. Amén. Y el Porque que podamos sí. levantar la voz y poder Exactamente. hablar. Y es como la respuesta al mundo en general. Amén. Muchos culpan, como decía Karencita, a la presidencia, pero yo le decía a una de mis hijas, gracias a Dios por un presidente que en el tiempo de la pandemia Supo qué hacer. puso las iglesias como un lugar de prioridad y las iglesias pudieron permanecer abiertas. Entonces, gracias a Dios nosotros podíamos orar y podíamos guerrear por familias que no tenían esperanza. Sí, pero lo que es para mí asombroso es como esto no fue solo aquí, fue mundial y fue un ataque mundial porque la verdad estamos viviendo en los últimos tiempos y aunque la maldad se ha hecho más, eso quiere decir que donde sobreabundó la maldad, sobreabunda la gracia. Así es. Y lo que a mí me encanta es que Dios nos ha llamado primero a restaurarnos, nos ha redimido a nosotros, nos está y nos ha restaurado. Y ahora es, ok, lo hizo conmigo, pero no para ahí. Ahora es mi tiempo de compartir con los demás. fluir. Sí, y es algo mundial, es algo que yo creo que Dios está haciendo en todo el mundo, que se está levantando más como nunca antes el Evangelio, porque es la solución. Y Dios quiere sacarnos a cada uno de nosotros de los lugares donde el enemigo nos llevó, pero nos quiere sacar a nosotros para que también a la hora de nosotros ser restaurados, renovados, vengamos a ser equipados para ayudar a otros. Así como nosotros fuimos transformados por el Evangelio, ahora nosotros estamos liderando una familia donde todos estamos siendo transformados Sí, y pasarlo más adelante. Exactamente, y lo miras, te das cuenta, porque luego después Dios te regresa todo lo que el enemigo te había robado. Parte Y de la eso pues restauración. sí, porque Él nos da su bendición. Sí. Él dice, ok, aquí está mi bendición para mis hijos. Nos da sus promesas, pero Sí. también nos da instrucciones. Yo le digo mucho Y a los veces muchachos, no nos gusta, pero le digo a los muchachos, oye, las promesas de Dios son para el que las cree. claro. Y están condicionadas a la obediencia, porque muchos nos gustan las promesas. Y luego no lees más abajito Sí, que dice, las "Pero letras tienes que hacer". rojitas, las letras chiquitas del contrato, Sí, que la claro. obediencia es la condición Sí. para obtener las bendiciones, sí, las las promesas. Y yo creo que ahorita es necesario, como por ejemplo, donde Paco puede llegar a llevar el Evangelio, nosotros no podemos llegar. Donde puede llegar Karencita, donde puedes llegar tú, donde puedo llegar yo, no pueden llegar Cada ustedes. quien estamos porque sí, pero donde- estamos en el lugar perfecto y Exactamente. exacto. Porque somos obreros. Sí, pero solamente es que hacer el trabajo. hacer Muchos, el yo trabajo. recuerdo mucho el amigo que estoy agradecido infinitamente, que me trajo aquí a esta iglesia. La mejor iglesia. Amen. Claro, sí. Amen, la mejor iglesia. Y él me trajo acá, me decía, ven a mi iglesia. Le digo, ¿por qué? Ven a mi iglesia, todos necesitamos de Dios. Digo, pero explícame, es que no puedo, tienes que ir. Y tienes que el pastor ir. te explique. Sí, exactamente, que el pastor te El Sunday. explique. Pero le dije, ok, cuando yo estaba en mayor necesidad, él me llamó, Dios lo utilizó y él lo que él hizo fue ser obediente a Dios y traerme. Él tal vez no, en ese tiempo no podía hacer más por mí,
más que invitarme y ven, porque tengo Eso un es grupo de mucho. amigos y tengo un grupo de amigos y tengo un pastor y en esta iglesia Dios le habla a su pueblo y yo, ok, pues vamos, pero me recuerdo mucho que a veces queremos tener un título de teología para poder invitar a una persona a la iglesia y no, Y no, Dios no te es dice, así. empieza ahí, Sí. después te voy equipando cada vez más para que tú lideres a otros Sí. que vengan a ser líderes No también. necesitamos saber tanto, es más bien como realmente lo que aprendemos, el poder vivirlo. Y yo creo que es lo que cambia en nuestra Lo que aprendes hoy te esencia. ayuda para mañana y esa es la palabra suficiente para la persona basada en la necesidad que ellos tienen. No, y es que también te animas muchísimo porque luego miras el cambio en tu vida y dices, bueno, pues entonces esto lo voy a usar como testimonio Amén. para que también otras familias sean restauradas. Sí. Porque ese es el verdadero evangelio, que las familias que estamos aquí en la tierra seamos redimidas, seamos renovadas, seamos rescatadas de cuando estábamos cautivas en lo que el enemigo nos quería tener y no entendíamos. Y que Dios la nos razón. usa donde estamos y a Sí. cómo estamos. Y como somos, Claro. así como somos, Él nos usa. Sí, nos usa. hay discípulos que hacemos muchas preguntas, hay discípulos que hay de todo. Que hablan mucho. Pero hay de todo. Dios nos va dando la gracia. Sí, el Señor nos Para yo poder creo- hacer su obra. Amen. Sí, porque, Así es. porque Sí. si tú te pones a ver en el Evangelio, Jesús solamente le dijo, si tú tomas de esta agua, ya no vas a volver a tener sed. Y la samaritana lo recibió en el Espíritu y ella corrió. Algo pasó en mí. No necesito tantas clases. Tantas clases. Es nada más, yo creo que el dejar fluir el Espíritu de Dios en nosotros y que sea Él mismo jalando a las personas hacia Amén. Él. Y que después de tantas cosas que ella pasó, ahora un hombre desconocido vino a decirle cosas. Su vida. Su vida. Entonces dice, esta persona es una persona especial. Y ese es Jesús hablándonos a cada uno de nosotros en nuestra necesidad. Me encanta, eso a mí me hace pensar en el versículo de Juan 1:12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y yo creo que esa mujer samaritana, lo que ella hizo fue recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dejó que sus ojos se abrieran a su necesidad, que su necesidad era que tenía tantos vacíos, tanta soledad, que nadie, ningún hombre, ninguna relación, ninguna amistad podía como Llenar esos sanar, vacíos. llenar. ¿Cómo llenar? Ajá, y luego ella simplemente creyó en Jesús, creyó que era el Hijo de Dios, que llegó a este mundo a salvarla y en ese momento todo cambió y en ese momento a través de la fe, por la gracia de Jesús, fue que Dios le dio el derecho de ser hija de Dios. Y yo creo que eso pues resumiría, ¿no?, el Evangelio. Sí. Y bueno, Y Así con es. esa poquita fe que quizás algún día todos la tuvimos, así bien poquita, Ajá. fue la que te hizo cambiar tu Amén. vida, fue la que te Así llevó es. a tomar esta Que decisión tan transformó. importante en tu vida, Sí. que ves tu matrimonio transformado, ves cómo tus hijos van también siguiendo las instrucciones y luego cómo ya de repente sabes que ya lo estás compartiendo. Wow. Y más cuando miras a los invitados, Sí, te dices, quedas- wow, Sí. Señor, te Y es ahí donde, emocionas es ahí donde más. nosotros nos tenemos que asegurar que todos nuestros amigos reciban a Jesús. Sí. Ceci, ¿algo último que quisieras decir? Que todo lo que necesitamos está en la presencia de Jesús y el Evangelio puede cubrir todo. Amén. Amén. Angélica. Pues yo sí invito, ¿verdad? Que yo creo que esta es la mejor decisión que podemos tomar, Amén. de recibir a Jesús en nuestro corazón. Nos cambió la vida y lo que está haciendo con nosotros lo puede hacer con otras familias. Amén. Tan solo con que se determinen. No tienen que saber la Biblia ni nada de eso. Lo demás Dios lo va a ir dando poco a poco. Pero una Amén. decisión de esas
cambia a la persona y cambia a la familia. Amén. La Paco. renueva. Bueno, Amén. pues nuevamente Hay mucho que decir. reiterar que Dios redime, renueva, restaura. Amén. Dios cambia vidas, Dios cambió mi vida y quiere cambiar también la tuya. Amén. Amén. Sí, amén. Y bueno, también es que no importa si hayas escuchado esto muchas veces o esta es la primera vez que lo escuchas, todos necesitamos que conocer de Jesús, todos necesitamos que tomar esa decisión y conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y la verdad que es por su gracia infinita y es a través de la fe que podemos recibirlo en nuestros corazones y luego Dios nos hace hijos de Él. Así que a mí me gustaría que Ceci orara por nosotros y para terminar, por favor, Ceci. Me encantaría mucho invitarte, tú que nos estás viendo, que tú te determines a tener una vida nueva en Cristo Jesús. Solamente vamos a hacer una oración simple y te pido que repitas después de mí y dile: amado Padre, Amado Padre, te doy gracias, gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Yo entiendo Yo entiendo que Jesús que Jesús pagó en la cruz del Calvario en la cruz del por Calvario, todos mis pecados, por todos mis errores. por todos Él mis me redimió, errores. Él Él me limpió redimió. el pecado. Él limpió el pecado. Gracias, Jesús, Gracias, por tu Jesús, sacrificio en la cruz. sacrificio. Quiero pedirte que vengas a vivir a mi corazón, vengas a vivir que a mi desde este corazón, día que tú desde seas este el día Señor de mi seas vida, Señor de que mi tú vida. vengas a mi vida Ven a y mi tú vida. transformes mi vida. Transforma mi vida. Que desde este día Desde este día, mi nombre mi nombre sea escrito sea escrito en el libro de la vida. en el libro de la vida. Gracias, Jesús, Gracias, Jesús, por perdonarme, por amarme, por limpiarme. Por limpiarme. Te recibo en mi corazón. Recibo en mi corazón. Gracias. Desde ahora eres el Señor de mi vida. Señor de mi vida. Todo lo oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por ahora morar en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Fue un Gloria a placer Dios. estar con ustedes y nos vemos a la otra. Los esperamos la próxima Sí, los semana. espero. No, se No olviden de pierdan. darnos like en Instagram, Sí, en las- Facebook y compartan con amigos. Exactamente, esa es la idea.